Me llamo Eugenia Escobar. Durante más de 3 décadas ejercí como fiscal en Chile. Fui conocida por mis colegas, por los acusados y hasta por la prensa como la Mujer de Hierro. Nunca me gustó ese apodo, pero aprendí a aceptarlo porque describía lo que representaba. Una mujer implacable frente al crimen, una profesional que no se dejaba doblegar por amenazas, lágrimas ni sobornos. Creí que esa fortaleza sería suficiente para protegerme de cualquier cosa. Sin embargo, lo que jamás imaginé es que la batalla más cruel de mi vida no se libraría en un tribunal, sino en la intimidad de mi propio hogar, y que los traidores no serían criminales desconocidos, sino mi propia sangre. Bienvenidos a Historias de Familia, el lugar donde las historias reales superan la ficción. No olvides suscribirte para sorprenderte con más historias como esta. Ahora sí, comencemos. Después de la muerte de mi esposo Tomás, decidí retirarme. La fiscalía ya no tenía nada nuevo que ofrecerme y yo ya había entregado todo lo que podía. La mansión del sur, esa casona antigua de madera que habíamos comprado juntos en Frutillar, se convirtió en mi refugio. No era una mansión en el sentido ostentoso de la palabra, pero para mí lo era. Techos altos, ventanales amplios que dejaban entrar el olor de la lluvia y la leña húmeda, y un jardín de hortensias que parecía encenderse cada primavera. Allí planeaba pasar mis años de viudez, rodeada de recuerdos, caminando por los pasillos que Tomás y yo restauramos con esfuerzo y amor. Al principio, la soledad pesaba como un abrigo empapado. Cada rincón me hablaba de él, la silla junto al ventanal donde se sentaba a leer, la taza de loza azul que usaba todas las mañanas, el olor a su tabaco impregnado en la madera del escritorio. Con los días fui acostumbrándome al silencio, aunque había noches en que juraría escuchar su voz aconsejándome que no me soltara nunca, que siguiera firme, como siempre lo había sido. No pasó mucho tiempo antes de que mi hijo Julián me llamara para decirme que se mudaría conmigo junto a su esposa Clarisa. La excusa fue noble. Aseguraba que no quería que pasara sola mis duelos y mis días de viudez. Yo acepté sin pensarlo demasiado. El corazón de madre me hizo creer que era un gesto de cariño, de apoyo. Preparé habitaciones, arreglé desperfectos, pinté muros para recibirlos. Y por un momento creí que la casa volvería a tener vida y risas. Recuerdo el día de su llegada. Llovía con esa insistencia que solo el sur de Chile conoce. Clarisa descendió del auto con un paraguas negro y un abrigo claro que la hacía ver como salida de una revista. Sus ojos recorrieron el hall de entrada con un interés que me incomodó, como si estuviera evaluando no solo la belleza de la madera o los ventanales, sino también el valor de cada rincón. Julián, en cambio, me abrazó con esa misma ternura de cuando era niño. Me tranquilicé pensando que, aunque Clarisa siempre me había parecido un tanto calculadora, tenerlo cerca me daría compañía. Los primeros días fueron tranquilos. Clarisa tomó las riendas de la cocina con una actitud casi maternal. Decía que quería que yo descansara, que no debía preocuparme por las ollas ni por los guisos. Preparaba platos perfectos, servía tés con mezclas extrañas que traían frascos sin etiquetas y me aseguraba que eran digestivos y relajantes. Yo, que siempre fui desconfiada en mi vida profesional, bajé la guardia en mi vida personal. Comía y bebía agradecida, convencida de que mi nuera me estaba cuidando. No tardé en notar pequeños cambios en mí. Al principio los atribuía a la edad y al duelo. Olvidaba dónde dejaba las llaves, confundía el cajón donde guardaba la billetera, mezclaba nombres de vecinos que conocía desde hacía décadas. Me reí de mis propios despistes, como cualquiera lo haría. Pero con los días, esos lapsos se volvieron más frecuentes. Una mañana, al bajar la escalera, sentí que mi cuerpo dudaba del lugar exacto donde empezaban los peldaños. Otra noche, al mirarme en el espejo del descanso, me descubrí un gesto cansado, distinto, como si me observara una mujer que no era yo. Clarisa siempre tenía una explicación lista. Decía que eran cosas normales de la edad,
que no debía angustiarme, que el cerebro también necesitaba descanso. Me preparaba tés oscuros que me hacían dormir profundamente, sin sueños. Al despertar, mi cabeza parecía llena de algodón. Yo, que había pasado mi vida con los sentidos alerta, empecé a sentirme torpe, lenta, desorientada. Fue entonces cuando apareció el doctor Alejandro Fonseca. Clarisa lo presentó como un médico de confianza. Alto, de cabello entrecano y modales impecables, se comportaba con la serenidad estudiada de aquellos que saben inspirar seguridad. Me revisó la presión, me habló de vitaminas y de remedios naturales, insistió en que no debía preocuparme. Pero había algo en sus ojos que no me convencía. Cuando mencionó la palabra tratamiento, desvió la mirada en el momento exacto en que debía sostenerla. En mi vida como fiscal, aprendí que las mentiras dejan costuras visibles, en los silencios, en los tiempos verbales y en los ojos. Fonseca cosía con hilos que yo ya conocía. Los síntomas, sin embargo, no se detuvieron. Empecé a tener lapsos de confusión más serios. Una vez, de camino a la feria, olvidé cómo llegar a una calle que había recorrido toda mi vida. Me estacioné al borde del camino y lloré de impotencia. Nunca me gustó llorar, pero esa vez las lágrimas brotaron sin control. Me sentí ridícula, débil, como si mi identidad se resquebrajara. Cuando regresé a casa, Clarisa me recibió con los brazos abiertos. Me aseguró que no debía sentir vergüenza, que esas cosas eran normales, que el doctor estaba al tanto y que lo importante era no resistirse, sino dejarse cuidar. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier síntoma. Dejarse cuidar. Yo, que pasé mi vida cuidando a otros, defendiendo a víctimas, persiguiendo criminales, ahora debía entregarme dócilmente a los brazos de una nuera que apenas conocía y a un médico que parecía medir cada palabra como un cálculo. Fue entonces cuando comencé a sospechar, no porque tuviera pruebas concretas, sino porque mi instinto de fiscal despertó. Una noche, al bajar en silencio a la cocina, descubrí a Clarisa vertiendo un líquido transparente en una taza. Su gesto era meticuloso, casi quirúrgico. Al notar mi presencia, se mostró sorprendida y me aseguró que era una infusión natural, una mezcla especial que el doctor le había recomendado. Me la entregó con una sonrisa y me pidió que la bebiera para descansar. Yo fingí hacerlo, pero esa noche apenas dormí. Me limité a observar mi habitación en penumbras, consciente de que algo mucho más oscuro que el duelo me estaba rodeando. No tardé en descubrir que Julián estaba al tanto de todo. Una madrugada, escuché susurros provenientes del comedor. Reconocí las voces de mi hijo y de Clarisa. Hablaban en tono bajo, pero entendí lo suficiente. Mencionaban un mandato, un certificado médico, la necesidad de actuar pronto. No escuché detalles, pero comprendí lo esencial. Ya no se trataba de cuidarme, sino de declararme incapaz. Querían mi firma, mi patrimonio, mi herencia. El veneno de la traición corría no solo en mis venas, sino en las paredes de mi propia casa. Esa noche no dormí. Comprendí que estaba en medio de una conspiración cuidadosamente planeada. El veneno no estaba solo en mis tazas de té, sino en las sonrisas de quienes compartían mi mesa. El peso de la soledad se multiplicó, porque no hay abandono más cruel que descubrir que tu propio hijo te percibe como un obstáculo. Desde entonces, empecé a llevar un cuaderno secreto. Allí anotaba cada síntoma, cada palabra sospechosa, cada visita del doctor. No lo guardaba en lugares obvios, sino en un doble fondo que había mandado hacer años atrás en un mueble del hall. Sabía que mis recuerdos podían traicionarme, que mi mente estaba siendo manipulada, pero mi instinto seguía intacto. Necesitaba pruebas, necesitaba orden, necesitaba mantener el control aunque fingiera perderlo. En esas páginas empecé a reconstruir la verdad. Y aunque aún me sentía débil, confundida y temerosa, también supe que la mujer de hierro no se rendiría tan fácilmente. Desde que comprendí que la amenaza no estaba en la calle, sino en mi cocina,
empecé a vivir como si caminara sobre un hielo fino. Cada paso tenía que ser calculado y cada gesto un movimiento doble, lo que mostraba y lo que en realidad hacía. Me repetí que una fiscal no persigue fantasmas, que necesita hechos, tiempos, patrones. Si querían declararme incapacitada, su primera condición era que yo lo pareciera. Entonces decidí concedérselos, pero solo en apariencia. Hice algo tan simple como decisivo. Empecé a comparar mis mañanas con y sin la infusión oscura. No confronté a nadie, me limité a fingir que bebía, para luego dejar el contenido discretamente en una jarra de vidrio que escondí en el cobertizo, detrás de una caja de herramientas que perteneció a Tomás. Si la planta junto a mi velador se marchitaba de forma anormal, sería una señal, pero preferí no arriesgar ni a la planta. El líquido se acumulaba en esa jarra con una lentitud helada, como si contuviera el tiempo exacto de mi humillación. Las diferencias en mi cuerpo fueron claras. Las mañanas sin infusión eran nubladas pero transitables. Las otras se convertían en un páramo de algodón, con lapsos breves en los que se me escapaban fechas, nombres y la secuencia habitual de mis rutinas. Lo registré todo en mi cuaderno secreto: horas, síntomas, color del té, visitas del doctor, entradas y salidas de Clarisa a la medianoche, murmullos en el pasillo, cualquier variación, por pequeña que fuera. Aprendí hace años que los juicios se ganan en la minucia, no en las grandes declaraciones. Un amanecer, mientras acomodaba manteles en la alacena, encontré una botella ámbar con gotero en la esquina más oscura del estante. No tenía etiqueta. La reconocí por su tacto frío y por el olor leve entre dulce y medicinal. No la toqué directamente. Usé un paño de cocina, la envolví y la guardé en una caja con cierre hermético. En la tapa interior de esa caja anoté la fecha y la hora. En mi oficio se llama cadena de custodia. En mi casa necesitaba recordarme que no bastaba con tener la verdad, debía poder probarla. Para entonces, mi comportamiento público ya había empezado a volverse útil a mis fines. Dejaba caer una llave con torpeza, confundía una receta sencilla, me distraía mirando el ventanal como si hubiera olvidado qué estaba haciendo. Saber que me observaban me convirtió en actriz de una obra en la que el papel principal era mi propia fragilidad. Hay papeles que humillan, pero algunos humillan contra consultor. Yo necesitaba que creyeran que me quebraba. Fue Clarisa quien primero dio un paso en falso. En la basura de la cocina, debajo de cáscaras de papa y filtros de café, apareció un papel plegado con prisa. En otra época lo habría pasado por alto. Ahora, todo residuo era información. Lo desempañé con cuidado. Era un recordatorio impreso de una cita en una notaría de Puerto Varas. Se mencionaban un mandato general y la necesidad de llevar certificados médicos. El papel estaba a nombre de mi hijo. En la esquina, a mano, había un nombre y un número telefónico que no pertenecían al notario: el doctor. Negué con un gesto que nadie vio y volví a guardar el papel donde lo encontré, como quien devuelve una pieza a su escenario natural para no arruinar la escena. Esa evidencia silenciosa me obligó a pasar de la sospecha a la preparación. Saqué de un baúl los restos de mi antigua meticulosidad: sobres numerados, etiquetas, cintas adhesivas, una caja fuerte portátil donde antes guardaba expedientes delicados. Convertí el altillo en un pequeño cuarto de evidencias. No iluminé demasiado. Aprendí a moverme con la penumbra justa que no delata, porque el exceso de orden en una casa desordena sospechas. Sabía que necesitaba ayuda externa, alguien que no estuviera contaminado por las sonrisas de mi mesa. Pensé en Edward, el viejo amigo de Tomás, ex policía, honesto como pocos. Sabía que vendría a una comida que Julián organizaba para alegrarnos. No necesitaba palabras para pedirle auxilio, bastaría con mis ojos. Y también sabía que su oficio no se pierde nunca. Los que han mirado el peligro de frente reconocen cuando una casa se ha llenado de sombras.
Aquella tarde, la casa estuvo llena de risas y platos calientes. Clarisa lucía su versión más pulida de sí misma, y mi hijo irradiaba una mezcla inquietante de alivio y orgullo, como si se sintiera cobijado por una bondad que yo no terminaba de reconocerle. Me dejé ver cansada, cometí distracciones convenientes, asentía indicaciones que aparentaban cariño. Desde el extremo de la mesa, vi a Edward observar mis manos cuando tomaba el vaso, percibir el temblor breve, notar cómo mis ojos tardaban un segundo más en elegir la palabra exacta. Sus pupilas, siempre tan claras, cambiaron al matiz que en su jerga significaba alerta. No me hizo falta nada más. Cuando la comida terminó, caminé hacia el jardín con la excusa de buscar aire. Edward salió también, fingiendo curiosidad por mis hortensias. Mientras señalaba una flor, yo enumeraba mentalmente lo que necesitábamos: cámaras discretas, grabadores, un perito de confianza que analizara el líquido acumulado en el cobertizo, un notario honesto que pudiera sellar una declaración preventiva y copias de seguridad fuera de la casa. Sabía que él entendería, porque compartíamos lenguaje cuando no existían palabras. La semana siguiente inició el despliegue silencioso. Las cámaras no llegaron en paquetes evidentes. Aparecieron en objetos anodinos: un reloj de pared, el marco de un retrato antiguo, una pequeña lámpara en el pasillo que nunca había necesitado electricidad. Nada espectacular, lo suficiente para capturar el vaivén de manos, la inclinación de cuellos, el intercambio de frascos, la coreografía secreta que convierte la cocina de una casa en el laboratorio de un crimen disimulado. En paralelo, un grabador minúsculo encontró su sitio bajo la mesa del comedor. Ese rectángulo de madera que había sido testigo de cumpleaños, discusiones y planes inocentes, ahora sería testigo de otra clase de planes. Me obligué a mantener el teatro. Fingí que volvía a confundir mi firma, que tardaba en recordar el nombre de una vecina, que me costaba atajar una receta. No había libertad en el fingimiento. Lo había aceptado como quien acepta un tratamiento amargo. Lo más difícil no fue representar la torpeza, sino sostenerla frente al retrato de Tomás. Me reprochaba en silencio convertir mi casa en un escenario, pero fue un reproche que preferí tolerar antes que permitir que otros convirtieran mi casa en una tumba. El doctor continuó visitándome con una regularidad metódica. Repetía recomendaciones saludables, ofrecía vitaminas, insistía en la necesidad de simplificar trámites. En su pulso había una prisa contenida, el nerviosismo limpio del que ha organizado algo y necesita que la pieza principal se rinda. En cada visita, la cocina mostraba una taza dispuesta, una infusión que parecía conocer el camino preciso de mi garganta. Yo bebía lo justo para mantener verosímil mi representación. El resto iba a la jarra en el cobertizo. Edward, discreto como un viento frío, se encargó de llevar una muestra a un laboratorio de confianza. No me informó el nombre, no lo necesitaba. Confiaba más en su prudencia que en cualquier etiqueta. Entretanto, Clarisa empezó a descuidarse en lo pequeño, quizá embriagada por la sensación de control. Una madrugada dejó el cajón de la alacena entreabierto. Lo noté porque la madera vieja tiene una forma particular de respirar cuando no cierra por completo. En su interior había un sobre con recetas manuscritas y entre ellas una hoja con membrete del consultorio del doctor. No era un certificado oficial, pero su redacción insinuaba una evolución cognitiva deteriorada y recomendaba el apoyo inmediato de la familia en la administración patrimonial. Fotografié la hoja con un pulso que quise firme y devolví todo a su sitio exacto. A la mañana siguiente, el cajón amaneció cerrado como si nada hubiera sucedido. Decidí entonces que era el momento de elevar mi representación. Si me necesitaban confusa, sería confusión entera. Empecé a perderme en el pasillo de arriba, a confundir cajones en los que guardé siempre lo mismo, a mezclar dos fechas que para mí eran sagradas, mi aniversario y el cumpleaños de mi hijo. Permití que Julián me guiara a la silla. Toleré pequeñas órdenes camufladas de cariño,
Acepté la mano que me ofrecían para bajar un escalón que había bajado 1000 veces sin ayuda. Cada gesto me hería el orgullo, pero cada gesto era también un ladrillo en el muro que yo misma estaba construyendo entre su certeza y la verdad. La notaría de Puerto Varas reapareció en mis días cuando advertí que se preparaba una salida a la ciudad con excusas de trámites bancarios. No les di el gusto de la sorpresa. Había dejado instrucciones con Edward para que, llegado cierto movimiento, se presentara en la notaría con un documento sellado, una declaración mía, fechada y firmada en plenas facultades, donde constaba que cualquier mandato posterior debía considerarse nulo si no se realizaba en mi presencia consciente y ante un profesional designado por mí. Lo había preparado semanas antes, en un día de lucidez sin infusión, con una notaría distinta y en otra comuna, lejos de cualquier circuito de confianza de mis conspiradores. Mi oficio no me había dejado sin herramientas, solo me recordaba usarlas con disimulo. Aquella noche, cuando el lago se volvió un espejo oscuro y el volcán desapareció bajo un párpado de nubes, terminé de ordenar mi pequeño cuarto de evidencias. En una carpeta, enumeré cronológicamente lo que ya tenía. Registros de video con manos que depositaban gotas en infusiones, sonidos de pasos y susurros a deshora, un papel de notaría con citas y objetivos, una hoja manuscrita que sugería deterioro, mi jarra en el cobertizo, que ya no era solo vidrio y líquido, sino un reloj lleno de días, y la promesa de un análisis de laboratorio. Faltaban las piezas grandes, una prueba irrefutable de intención, una vinculación entre dinero y plan, y el error definitivo, ese tropiezo que delata a quien cree haber ganado. Me acosté tarde, con la cabeza prendida a la almohada como un ancla. No recé, nunca fui de rezos, pero en mi silencio hubo algo parecido a una plegaria, que la verdad se dejara ver sin ensuciarme más el alma, que mi hijo tuviera una endija de humanidad por la que colarse de vuelta, que yo no me perdiera a mí misma en el camino. No obtuve respuesta. El viento golpeó las ventanas como golpes suaves. En mi boca quedó el sabor de una decisión que ya había tomado sin pronunciarla. Si querían mi caída, les daría una, pero sería la caída exacta que me permitiera levantarme con pruebas en la mano. La mañana siguiente amaneció con ese gris plomizo que el sur sostiene sin esfuerzo. Me moví con una lentitud convincente, como si cada articulación se hubiera oxidado durante la noche. A veces el mejor disfraz es imitar lo que temen que seas. Mientras me preparaban el desayuno, repasé mentalmente el plan con el rigor de mis viejos alegatos. Sostener la apariencia, ampliar el registro, provocar la verborrea de mis adversarios y blindar, fuera de estas paredes, todo lo que recogiera dentro. La primera pieza nueva llegó en forma de recibo. Clarisa guardaba las bolsas del supermercado con un orden que pretendía ser intachable, pero una de esas bolsas quedó olvidada en el asiento trasero del auto. Dentro, junto a verduras y pan, había una cajita con un sello roto y un ticket de compra. La cajita no decía nada explícito, apenas un número de lote y un nombre comercial ambiguo. El ticket, sin embargo, detallaba la compra en una farmacia a la que nunca voy. No me quedé con el objeto, solo fotografié el recibo y una esquina del envase donde se veía el lote. Luego dejé todo de nuevo en su sitio. El orden ajeno es el escondite de mis pruebas. El laboratorio devolvió noticias a través de Edward. No pidió verme. Dejó un sobre en el buzón de la vecina con la que intercambio mermeladas, un gesto tan viejo y natural que nadie lo vincularía con nada grave. Abrí el sobre en el altillo. El informe era técnico, sobrio, suficiente. El líquido contenía una combinación de sustancias con efectos sedantes y alteradores de la memoria a corto plazo. El documento no detallaba nombres comerciales, no requería marcas, solo describía la presencia y sus efectos probables en dosis repetidas. Lo sostuve entre los dedos y respiré despacio. No era una sospecha, empezaba a ser un caso. Sabía que la pieza capital debía ser la intención expresada con claridad por quienes me rodeaban.
La acción sin la intención puede confundirse con negligencia. La intención, en cambio, imprime voluntad a la conducta. Para lograr que hablaran, intensifiqué mi actuación. Empecé a dejar cajones abiertos con papeles a medio ordenar, a mirar la mesa con desconcierto antes de sentarme, a repetir una misma pregunta con diferencias mínimas. Gesticular cansancio fue un aprendizaje doloroso. El cuerpo se acostumbra a lo que uno le exige y temí convertirme en lo que fingía. En esas horas, solo me sostenía recordar que la fragilidad era mi única arma para abrir la puerta de su confianza. Las visitas del doctor se volvieron más frecuentes y menos delicadas. En una de ellas, la cocina quedó capturada por la cámara del reloj, su mano derecha preparando un gotero sobre mi taza, su muñeca marcando una torsión ya familiar, su rostro con esa serenidad que sabe a máscara. El audio también recogió comentarios prácticos, consideraciones sobre tiempos y citas en la ciudad. No necesitaba palabras exactas para comprender el alcance. La sintaxis del plan quedó expuesta. Ese mismo día, al caer la tarde, hice algo que me quebró el orgullo pero fortaleció mi caso. Acepté con docilidad una propuesta que llevaba días flotando en la casa, la de simplificar mi administración patrimonial. No firmé nada nuevo. Ya había prevenido ese riesgo con mi documento sellado en otra notaría. Sin embargo, permití que creyeran que el camino estaba despejado. La sensación de avance los volvió descuidados y la cámara de la sala recogió una escena reveladora. Mi hijo depositando documentos sobre la mesa y Clarisa indicándole cuáles presentar primero y qué le diría al notario sobre mi estado. Mi nombre, mi casa y mis cuentas se convirtieron en piezas en un tablero que yo misma había preparado. Hubo días en los que mi cuerpo pagó el precio del teatro. El cansancio me envolvía con una persistencia cruel y había momentos en los que me descubrí dudando de mi propia lucidez. Para no perderme, diseñé pequeños anclajes. Una clave que repetía mentalmente para recordarme que estaba fingiendo, una canción que Tomás tarareaba cuando algo le preocupaba, un gesto de la mano que hacía bajo la mesa para conectarme con mi oficio. Puede parecer nimio, pero fueron mis salvavidas. En un juicio, la ecuanimidad lo es todo. En mi casa, fingir demencia y mantenerla bajo control exigía una disciplina parecida. El error definitivo de Clarisa llegó como suceden los errores de quienes se sienten vencedores, por exceso de confianza. Una tarde, ordenó el escritorio de Tomás con un celo que nunca le había visto. Encontró un sobre con pólizas y títulos y lo trasladó a la mesa del comedor. Creyó que yo dormía, no contaba con que mis cámaras ya habían aprendido su horario. En el traspaso, se cayó una tarjeta con un contacto pegado al reverso, un asesor financiero que nunca fue mío. La cámara lo captó, y yo recuperé esa tarjeta cuando nadie miraba. Al dorso había un número y una nota breve sobre una transferencia futura que mencionaba una cifra que me pertenecía. No era solo un plan de incapacidad, era una ruta para despojarme con eficiencia de aquello que Tomás y yo construimos durante años. Mientras tanto, continué sembrando migas que me llevaran a la escena final. Acepté con aparente ingenuidad la propuesta de celebrar mi cumpleaños en casa, con la excusa de que la alegría me haría bien. Esa sugerencia no nació de mi corazón, brotó de la necesidad ajena de demostrar una familia unida a ojos de los vecinos. Una casa llena de gente funciona como coartada sentimental. Me pareció un escenario perfecto, y no porque alimentara mis deseos de venganza, sino porque congregaría testigos. Cada paso de mi preparación apuntaba a ese día. Quería que la verdad no necesitara mi voz para sostenerse. Con Edward cerré resguardos que no podían esperar al festejo. Dejé copias de videos y audios en un pendrive que ya no estaba en la casa, y autoricé, por medio de un abogado que alguna vez litigó conmigo, una denuncia en sobre cerrado con un gatillo claro. Si yo faltaba o si intentaban internarme sin mi consentimiento en un centro médico, el sobre se abriría. Esa previsión me dio una tranquilidad sobria. No era solo una mujer preparando una sorpresa para su familia,
Era una ex fiscal blindando un caso que no debía morir con su testimonio. El día de la nueva visita a la notaría salió a relucir otra grieta. Me llevaron con la idea de resolver detalles. En la recepción, mi cuerpo reprodujo un temblor que ya dominaba con precisión y pedí sentarme. La funcionaria me miró con esa mezcla de compasión y prisa que aprendí a decodificar hace años. Entregaron documentos, mencionaron un certificado médico, se refirieron a mí en tercera persona con una soltura que dolió más de lo que quiero admitir. No firmé nada, como estaba previsto, alegué cansancio y pedí volver otro día. De regreso, una cámara captó en el auto la conversación suficiente para sellar la estrategia. Reconocieron entre ellos, y el grabador lo recogió, que urgía un documento más sólido del doctor para forzar la firma. Ya no solo era claro el plan, quedaban grabados sus pasos. Esa noche abrí la caja fuerte portátil y enumeré los logros. Tenía la muestra analizada, el recibo de farmacia con lote, la nota de notaría con objetivo, la hoja manuscrita insinuando deterioro, videos de las manos que dosificaban mi bebida, audios que hablaban de tiempos y necesidades legales y una tarjeta que vinculaba a un asesor con una futura transferencia de fondos. Faltaba, sin embargo, el elemento que no admite discusiones, una evidencia que dejara marca en el cuerpo de quien me dañaba, una muestra de que sabían exactamente lo que hacían. No buscaba daño físico, buscaba reflejo. La justicia a veces necesita espejos. No me fue difícil decidir que ese espejo se sostendría en una copa. No tenía el propósito cruel de enfermar a nadie, sino el objetivo ético de exponer, con una dosis controlada y supervisada, lo que yo misma había padecido. Exigiría 1000 precauciones y la presencia de testigos, además de un médico imparcial preparado para intervenir. Antes de cualquier acto, debía asegurarme de que ninguna decisión mía saliera de la frontera de la legalidad y del cuidado. No quería convertirme en lo que combatí tantos años. Por eso, en paralelo a mi plan para la fiesta, dejé instrucciones por escrito para que una persona de confianza supervisara cualquier incidente y para que la evidencia audiovisual se activara sin intervención mía. Bajé al jardín a respirar. El lago estaba quieto, como si escuchara mi sombra. Las hortensias inclinaban sus cabezas pesadas de color hacia la tierra húmeda. Recordé a Tomás contándome que las plantas, cuando se sienten acompañadas, resisten mejor el viento. Sentí el impulso de hablarle en voz alta, pero me contuve. Me bastó con pensar que no me había abandonado del todo, que su forma de estar conmigo ahora era esa intuición que me susurraba dónde colocar cada pieza. Dormí poco. El miedo no era a fallar, sino a ganar. Ganar significaba perder algo que ninguna sentencia me devolvería, la idea de un hijo que yo había construido a partir de recuerdos y esperanza. Me dolió admitirlo, pero el dolor tiene un filo que también ilumina. Me repetí que no buscaba venganza, sino una forma de restituirme un nombre que otros pretendían borrar. Si, de paso, quienes me trataban como un obstáculo experimentaban lo que me hicieron, confiaba en que la humillación les enseñara más que cualquier discurso. Al amanecer, la casa amaneció con olor a pan y a madera húmeda. Caminé por el pasillo como una mujer que envejecía rápido y al mismo tiempo como una estratega que mide su última jugada. La fiesta ya tenía fecha. Los vecinos confirmarían su asistencia. La mesa del comedor presentaría copas alineadas que no serían solo cristal, sino también un espejo. Mis cámaras estaban listas, mis copias a salvo, mi voluntad intacta. No era la primera vez que me preparaba para un juicio, pero sí era la primera vez que el tribunal sería mi propia sala, y el jurado, la gente que me había visto regar las hortensias con manos firmes. Si todo salía como debía, ese día no necesitaría levantar la voz. Bastaría con que la casa hablara por mí. Y así, en silencio, terminé de ajustar los últimos detalles del escenario que me salvaría. La mujer de hierro no golpea la mesa. La mujer de hierro aprende a doblar el acero del enemigo sin dejar marcas en las manos.
Me resulta extraño contarles lo que sucedió en aquellos días previos a mi cumpleaños número 59. Cada aniversario, desde la muerte de Tomás, se había convertido en un recordatorio doloroso de su ausencia. Pero ese año sería distinto. Ese año comprendí que mi cumpleaños no solo sería una fecha en el calendario, sino la oportunidad de recuperar mi dignidad y desenmascarar a quienes me estaban robando la vida gota a gota. La idea de organizar una fiesta no fue mía. Clarisa insistió en que sería un gesto hermoso para levantarme el ánimo. Julián respaldó la iniciativa con entusiasmo sospechoso. Yo acepté fingiendo gratitud, mientras en mi interior sentía cómo cada pieza del ajedrez se acomodaba para el jaque mate. Mi instinto me decía que aquella celebración era el escenario perfecto. Allí estarían todos, los vecinos, viejos amigos, los socios de mi difunto esposo, incluso algunas autoridades de la región. Lo que parecía un festejo se transformó, ante mis ojos, en el tribunal donde se dictaría la verdadera sentencia. Los días previos intensifiqué mi papel de mujer debilitada. Me mostré más torpe, más desorientada, más frágil de lo que en verdad estaba. Edward, mi confidente secreto, me ayudaba desde las sombras. Había instalado discretamente cámaras diminutas en varios rincones de la casa, aquellas que me permitieran registrar conversaciones y movimientos. Mi antiguo oficio me había enseñado que las pruebas visuales son difíciles de refutar. Él también consiguió un grabador oculto que llevaba conmigo en una medalla, colgada como si fuera un amuleto. Nadie sospechó nada. Mientras Clarisa se dedicaba a los preparativos, yo observaba con frialdad cada uno de sus gestos. Había una emoción oscura en sus ojos, como si disfrutara de la imagen de verme arrastrar los pies por el pasillo. La escuchaba hablar con los proveedores de flores, ordenar la música, elegir la vajilla más costosa. Lo hacía con la seguridad de alguien que ya se sabía dueña de la casa. Julián, en cambio, se mostraba más distante, menos entusiasta. Su silencio me hería más que la arrogancia de Clarisa. Mi propio hijo había elegido ser cómplice de mi verdugo. El doctor Fonseca apareció 2 veces aquella semana. Me tomó el pulso, revisó mis reflejos y anotó en una libreta que no me dejaba ver. Yo fingí torpeza mental, respondí con incoherencias ensayadas, tartamudeé como una anciana confundida. El hombre anotaba satisfecho. Mi actuación estaba dando frutos. Creían que la mente de Eugenia Escobar se desmoronaba. Pero lo que se desmoronaba era la máscara de los conspiradores, lenta pero inevitablemente. La víspera de la fiesta apenas dormí. Edward y yo revisamos el plan una vez más. Él se encargaría de preparar las grabaciones y tener listas copias en varios dispositivos. Si algo salía mal, siempre habría un respaldo. Yo, por mi parte, debía ejecutar la parte más arriesgada, intercambiar las copas en el momento exacto. Clarisa tenía preparada una dosis para mí. Lo sabía por los movimientos en la cocina y los frascos ocultos en cajones. Fingí ignorancia, pero me aseguré de identificar el lugar donde guardaba la sustancia. Mi venganza consistiría en hacerle probar su propio veneno, no en la cantidad mortal, sino en una dosis que reprodujera los mismos síntomas de confusión y humillación que había padecido yo. La mañana del cumpleaños desperté temprano. Abrí las cortinas de mi habitación y dejé entrar la luz fría del sur. El aire olía a tierra mojada y a leña encendida en las casas vecinas. Me miré al espejo y vi a una mujer con el rostro endurecido por el dolor, pero aún firme. No era la fiscal de antaño, con trajes impecables y voz de acero, pero sí era la misma mujer con el instinto intacto, con la determinación que nunca se había apagado. La mansión se llenó de flores, música y murmullos desde temprano. Los invitados llegaron con sonrisas, regalos envueltos y frases de cariño que me sonaban huecas. Yo los saludaba con cortesía, aunque por dentro ardía en una mezcla de ansiedad y rabia. Clarisa se pavoneaba como la anfitriona legítima. Julián caminaba entre los presentes con un gesto nervioso, aunque intentaba disimularlo. El doctor Fonseca se movía con sigilo, como un guardián del secreto.
Todos ellos ignoraban que la mujer a la que creían derrotada estaba a punto de alzar la voz más fuerte que nunca. Durante el almuerzo, fingí torpeza al sostener los cubiertos. Dejé caer una copa de vino como si mis manos ya no me obedecieran. Algunos invitados intercambiaron miradas de lástima. Eso era precisamente lo que quería, que todos vieran a una Eugenia debilitada, al borde de la ruina mental. Cada gesto mío era parte del montaje que preparaba el desenlace. Llegó el momento del brindis. Clarisa, con su sonrisa impecable, se encargó de servir las copas de vino. Yo la observé con el rabillo del ojo mientras vertía el líquido rojo en cada cristal. Reconocí el movimiento imperceptible de su mano derecha cuando deslizó unas gotas de un frasco diminuto en mi copa. Nadie más lo notó, pero yo llevaba meses entrenando la vista para ese instante. El veneno estaba servido. Me levanté con cuidado, sosteniendo mi copa temblorosa, como si apenas pudiera mantenerla en pie. Agradecí con palabras entrecortadas el cariño de los presentes, agradecí a mi hijo y a mi nuera por organizar la velada, y, en el punto exacto en que todos alzaron sus copas, hice mi jugada. Con un movimiento casi imperceptible, intercambié la mía con la de Clarisa. Nadie lo notó. El destino estaba sellado. Cuando bebimos, el silencio fue breve. Yo dejé apenas rozar el líquido con mis labios. Clarisa, en cambio, dio un trago confiado, convencida de que había cumplido una vez más con su papel de verdugo. Aquel brindis marcó el inicio del final. Yo sabía que lo peor estaba por suceder, pero también que las pruebas estaban listas. Edward, escondido entre los invitados, tenía todo bajo control. Lo que hasta entonces había sido una obra de teatro de engaños y máscaras estaba a punto de transformarse en una revelación pública. Y yo, que había fingido fragilidad durante meses, estaba lista para recuperar el título que nunca debí perder: la mujer de hierro. El salón entero aplaudía tras el brindis. Los rostros sonrientes, la música que volvía a sonar y los destellos de las luces se mezclaban en una atmósfera de falsa alegría. Yo permanecía de pie, con la copa apenas rozando mis labios, observando cómo Clarisa bebía con una confianza que me revolvía las entrañas. Ella no lo sabía, pero la primera grieta en su seguridad acababa de abrirse. Pasaron apenas unos minutos antes de que sus mejillas adquirieran un leve rubor y sus ojos empezaran a perder ese brillo de control. La vi pestañear más de lo normal, mover la cabeza como quien trata de sacudirse un mareo inesperado. Julián se inclinó hacia ella, preocupado, aunque intentaba mantener la compostura frente a los invitados. Yo, en cambio, mantuve mi papel. Fingí un ligero aturdimiento, me llevé la mano a la frente y solté un suspiro débil, reforzando la idea de que yo seguía siendo la mujer enferma y confundida. El murmullo creció cuando Clarisa dejó caer su servilleta y al agacharse a recogerla casi perdió el equilibrio. Algunos invitados acudieron a sostenerla. Ella sonrió torpemente, balbuceando una excusa incoherente. Y fue en ese momento cuando supe que había llegado la hora de quitarme la máscara. Golpeé suavemente la mesa con una cuchara, pidiendo la atención de todos. Mi voz salió más firme de lo que ellos esperaban, tan distinta de los balbuceos que habían escuchado en los últimos meses. Vi las miradas confundidas, escuché el silencio que cayó sobre la sala. Necesito compartir algo con ustedes, dije con calma. Algo que ha marcado mis días y que hasta hoy había permanecido oculto. Los presentes me observaban con perplejidad. Julián se tensó en su asiento. Clarisa intentaba recomponerse mientras sus pupilas se dilataban de forma alarmante. El doctor Fonseca se removió incómodo, consciente de que algo no estaba saliendo como esperaba. Fue entonces cuando señalé hacia un costado del salón, donde Edward, discreto hasta ese instante, activó las pantallas que habíamos preparado. Una a una comenzaron a reproducirse grabaciones.
Clarisa vertiendo un líquido en mi té, Julián discutiendo con el doctor sobre las dosis adecuadas, conversaciones en las que se referían a mí como un estorbo que debía ser incapacitado para acceder a mi herencia. Las imágenes y audios llenaron el aire como cuchilladas invisibles. El impacto fue inmediato. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de incredulidad. Amigos de toda la vida me miraban con los ojos abiertos de par en par, incapaces de comprender la magnitud de la traición. Mi hijo palideció, se levantó de golpe y tartamudeó palabras que sonaron más a súplica que a defensa. Clarisa intentaba hablar, pero su lengua ya se trababa, y el veneno comenzaba a mostrar sus efectos de manera implacable. Yo, sin perder la calma, expliqué cómo había descubierto el plan. Les conté que los síntomas que habían atribuido a mi demencia eran provocados intencionalmente, que cada pastilla, cada bebida adulterada era parte de una estrategia para declararme incapaz y arrebatarme lo que con tanto esfuerzo había construido. Les hablé de mi diario secreto, de las sospechas que nunca abandonaron mi mente de fiscal, de la ayuda silenciosa de Edward y de cómo cada día había sido una batalla de paciencia y astucia. Cuando terminé, la sala entera estaba sumida en un silencio espeso. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Clarisa, que ya apenas podía sostenerse en pie. Julián corrió hacia ella, desesperado, pero no con amor, sino con miedo a que su cómplice lo arrastrara en la caída. Algunos invitados sacaron sus teléfonos, otros murmuraban indignados. Fue entonces cuando las sirenas rompieron la tensión. La policía, avisada con antelación por Edward y por mí, irrumpió en la mansión. Los oficiales entraron con firmeza, escoltando a los 3 culpables. El doctor Fonseca trató de escapar por una puerta lateral, pero fue reducido antes de dar 2 pasos. Julián gritaba que todo era un error, que había sido manipulado, que no sabía nada. Clarisa, medio inconsciente, apenas alcanzaba a articular palabras incoherentes mientras era subida a una camilla. Yo me mantuve erguida, observando cómo se llevaban a quienes habían querido verme destruida. No sentí victoria en ese instante, sino un profundo cansancio. La justicia se había cumplido, sí, pero la herida más grande no se cerraba con esposas ni con pruebas. Esa herida tenía el rostro de mi propio hijo, arrastrado por la ambición hasta traicionar a la mujer que lo había dado todo por él. Cuando el salón quedó vacío y los invitados se marcharon en un murmullo triste, regresé a mi habitación. Encendí una lámpara y me miré al espejo. Vi en mis ojos la dureza de la fiscal que un día fui, pero también la sombra de la madre traicionada. Gané la batalla, recuperé mi nombre, demostré que la mujer de hierro seguía en pie. Sin embargo, al quitarme el maquillaje de la fiesta, comprendí que lo que había perdido no podía recuperarse. Esa noche escribí en mi diario la última entrada. He derrotado a mis enemigos, pero he perdido a mi hijo. La justicia me acompaña, pero la soledad también. Aprendí que incluso el amor puede ser traicionero y que no existen cadenas más pesadas que las que forja la deslealtad de la sangre. No sé qué me deparan los años que vienen, pero afronto el futuro con la frente en alto, aunque el corazón cargue cicatrices que nadie podrá borrar. Apagué la lámpara y cerré los ojos. El silencio de la casa era absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, no había voces envenenadas rondando mis pasillos. Solo quedaba yo, la mujer de hierro, y el eco de una verdad amarga. Había ganado, pero a un precio devastador.